Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, bienvenidos nueva vez a Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos estudiando una lección muy importante en la continuación de la lección número 3, que está bajo el tema general, el contrato del diezmo. Hoy estaremos estudiando el diezmo equivale a un décimo, pero las implicaciones que eso tiene, los desafíos que supone y los resultados de obedecer el principio bíblico. Todo eso lo vamos a estar mirando en la lección de hoy. Antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida al pastor Joel Fernández Aragonés, quien es director de Ministerios de Mayordomía de nuestra Unión Dominicana y que nos acompaña durante este trimestre en este estudio. Bienvenido, pastor Joel Fernández. Muchas gracias, pastor Mario. Un gozo saludarte de nuevo, estar contigo aquí en el estudio de este maravilloso tema del día de hoy. Saludo a nuestros amigos oyentes, a nuestra hermandad querida de República Dominicana y más allá. Un gozo, Mario, poder estudiar contigo este tema tan importante hoy día. Amén, amén. Gracias, pastor. Antes de que usted nos dirija en oración para el inicio del estudio, quiero leer Malaquías 3:10, el texto a memorizar para esta semana, donde el Señor dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice Jehová el Señor, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Diríjanos, pastor, en oración. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concede de poder estudiar tu santa palabra. Amén. Con nuestros hermanos, con nuestros amigos oyentes. Amén. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí y en los hogares de los hermanos para poder entender este maravilloso tema. Amén. Guíanos, Señor, y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bien, el contrato del diezmo es el tema general, pero para este domingo 15 de enero estaremos estudiando el diezmo equivale a un décimo. Parece ser algo sobreentendido, pero cuando entramos al estudio nos damos cuenta que nada se puede dar por sentado en el orden espiritual y sobre todo cuando todas nuestras creencias, cuando aún la vida misma la estamos llevando en el marco del gran conflicto, donde hay un enemigo que le interesa entorpecer los planes de Dios, que le interesa detener la obra del Señor y que no le interesa que el ser humano se salve. Así que por eso lo que aún parece que está más claro, con frecuencia puede ser objeto de discordia, cuando se le da cabida a algún tipo de idea errónea, algún tipo de concepto equivocado, y por eso queremos dejar bien establecido, basados en la santa palabra de Dios, estos principios del diezmo. Nosotros encontramos, por ejemplo, si vamos a la parte de la literatura, cómo los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo, o sencillamente el 10%. Probablemente esa definición se haya tomado de la narración bíblica, donde vemos que el diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, a Dios. Y entendemos que todo lo que nosotros tenemos pertenece al Señor en primer lugar. Por eso la legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. El Señor pide solo el 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, como vemos a lo largo de la Biblia, son adicionales. El diezmo es un testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano y en ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte, sino que es lo que Él mismo ha establecido como un décimo o como un diezmo. ¿Qué podemos en ese sentido ver a la luz de la Biblia, pastor Joel Fernández? Sí, pastor Mario, diezmo es 10. Y aquí tenemos una situación, mucha gente no da el diezmo, mucha gente lo que da es dinero.
el diezmo tiene que ser 10. ¿De qué? De todas las ganancias, de todos los recursos. Y es importante enseñar y conocer y saber que el diezmo es 10, porque en la Biblia la palabra hebrea, maser, significa literalmente décimo. Por lo tanto, tenemos la base bíblica de un diezmo, que es 10. Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que la gente da dinero, no diezmo. No siempre la gente da diezmo. La gente da dinero. Para que sea diezmo tiene que ser 10%. Correcto. Te pongo el ejemplo, Pastor Mario. Si yo te regalo 1,000 pesos, ¿cuánto es el 10% de 1,000 pesos? 100 pesos. Eso es diezmo. Pero si tú decides dar 90, eso es una cantidad que estoy dando, pero no es el diezmo. No es diezmo, eso es dinero, no diezmo. Exacto. Pero si yo te regalo 1,000 pesos y tú dices, no, yo voy a dar 110 de diezmo, eso no es diezmo. No tampoco. es diezmo. En otras palabras, el diezmo tiene que ser 10%. Es específico. Específico. En lo espiritual, a la gente en esta era postmoderna no le gusta tener compromiso. Porque no le gusta. Ni cosa específica tampoco. Tampoco, le gusta sentirse libre. Pero la Biblia tiene parámetros. La verdadera libertad se obtiene cuando obedecemos lo que dice la palabra. Y todo el diezmo es el 10%. Todo Correcto. el diezmo. De todo, el 10%. Exacto. Como vivimos en una época donde la gente no quiere someterse, quiere hacer lo que quiera, entonces la gente da dinero, no diezmo. Exacto. ¿Qué pasaría si todas las personas devolvieran el diezmo fielmente? Bueno, comenzando por la iglesia, no habría escasez en ninguna iglesia. Exacto, porque el Señor lo establece para eso. Él dice, para que haya alimento en mi casa. Se está hablando de que la iglesia todo funcionaría en forma adecuada. La fidelidad daría eso como resultado. Pero hay otro principio, pastor. Si todo el mundo es fiel en una congregación, correcto, eso le cierra la puerta al enemigo. Exactamente. Porque a través de uno que sea infiel, como lo fue Acán, entró la maldición al pueblo y hubo bajas, hubo muertes. Nosotros estamos hablando de que si en una congregación, y me animo a decir esto porque he hablado con varios directores de mayordomía y hasta con algunos tesoreros de iglesia que se han propuesto que este año van a tener fidelidad total en sus congregaciones, pastor. Están haciendo un listado, están trabajando con los que tienen alguna situación, algún problema, orando con ellos porque es un problema espiritual. Si alguien, por ejemplo, tiene situación en ese sentido, es espiritual y hay que buscar la sanidad primeramente, en qué se le puede ayudar. Pero, ¿por qué fidelidad total? Porque una congregación donde no haya infidelidad en este aspecto de la devolución del diezmo, una congregación donde no hayan acanes, es una congregación que va a estar en victoria. Pastor, que cuando se enfrente a una situación desafiante, a un proyecto, a una campaña evangelística, a cualquier cosa que quiera hacer en el sector, a asistir a los pobres, a los que tienen algún tipo de necesidad, a las familias, a los jóvenes y adolescentes del sector, cuando se embarque en cualquier proyecto, tiene un respaldo no solamente en lo material, que ya de por sí va a estar, sino que también en lo espiritual. Pero cuando hay infidelidad, en ese sentido, se le abre la puerta al enemigo de que entre a través de alguien. Y la iglesia tiene que prepararse para recibir las consecuencias de los pecados, de los acanes que hay en el campamento. Exactamente. Cuando uno va a la Biblia y estudia este tema en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que todos los hijos de Israel diezmaban y ofrendaban. Por eso no había escasez. Exacto. Toda la congregación, dice la palabra de Dios, todos trajeron ofrendas, todos trajeron el diezmo. Toda Judá trajo el diezmo. Y por eso la Biblia lo presenta también de manera personal. Exacto. Yo siempre digo, ¿de dónde sacaron algunos adventistas de diezmar en familia? Si no es bíblico. Cuando yo voy a la Biblia encuentro, por ejemplo, Pastor Mario, que dice la Biblia aquí en Deuteronomio 16:17, cada uno presentará su ofrenda al Señor. Cada uno aparte algo, 1 Corintios 16:2. Cada uno con la ofrenda en la mano. Cada uno dará según sus fuerzas. Cada uno según pueda. Cada uno de acuerdo a la bendición recibida. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Cada uno de acuerdo a su edad. ¿Qué te parece esos conceptos? Se ve que es individual porque las bendiciones Dios las da de manera individual también. También. Y es por eso que
Este tema de devolver el diezmo completo a Dios es importante que lo comprendamos, que la gente entienda que no es que Dios necesita que le dé parte de mi dinero, sino un diezmo completo, porque el diezmo es del Señor. Traigan completos los diezmos a la tesorería del Señor, dice Malaquías 3:10. Dios es el dueño de todo el diezmo. El diezmo no es una parte, no es un tercio, no es la mitad, no es una cantidad de dinero en un sobre. El diezmo es completo, sino todo el diezmo del Señor. Así es. Y es interesante porque necesitamos también definir quién es el dueño del diezmo. Así es. ¿Qué se hace? Y lo vamos a estudiar también durante toda esta semana. Amén, así es. Y antes de continuar en esa línea de pensamiento, Pastor Joel, también quiero aclarar, porque al hablar de que es el 10% de todos los recursos, hay personas que entonces pueden preguntarse, entonces yo cada mes tengo que calcular el 10% de lo que yo tengo. No está hablando de recursos que usted tiene allí en propiedades o guardados necesariamente. Estamos hablando de que la Biblia establece el diezmo de nuestras ganancias, aquello que nosotros recibimos. Claro, cuando tenemos una propiedad y entonces la vendemos, si esa propiedad no fue comprada con un dinero que fue diezmado, o sea, yo no tuve fidelidad en ese tiempo o no conocí a Dios en ese tiempo, al venderla, pues yo entonces debo dar el diezmo de lo que es la ganancia, de lo que es la venta que estoy realizando, donde la mayor parte de las personas reciben sueldos o ganancias en negocio, pues ya eso se establece inmediatamente que de allí es el 10% que se debe apartar. En el caso de aquellos que generan algún tipo de ganancias a través de negocios, a través de inversiones, veremos detalles de cómo hacerlo, porque hay preguntas que a veces se le generan a la persona, pero por eso vamos a dedicar un día completo a lo que tiene que ver con eso en el marco de esta semana. Hoy queremos nosotros ver a la luz de la Biblia, especialmente en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, una experiencia a la que habíamos hecho una alusión superficial, la experiencia de Abraham con Melquisedec. Pues ahora queremos centrarnos en estos 2 o 3 versículos que aparecen aquí en esta cita de Génesis capítulo 14, 18 al 20, donde nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Interesante, y cómo aparece Melquisedec en esta historia, de repente, sin decirnos más detalles de que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué no da más detalles solamente eso? Pienso, Pastor Joel Fernández y amigos oyentes, porque es suficiente indicar que era un representante de la obra del Señor aquí en la tierra, que era un servidor de Dios aquí en la tierra, un encargado de la obra de Dios aquí en la tierra, para entender por qué tenía autoridad para recibir entonces los diezmos de todo. Este episodio en el Nuevo Testamento, ya el apóstol viene y lo recuerda y lo aplica ahora en el Nuevo Testamento, ya a la iglesia cristiana, diciendo algunas cosas interesantes que pienso que usted lo puede comentar allí, pastor. Tiene esta cita de Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1. ¿Qué dice el apóstol allí sobre este acontecimiento milenario donde Melquisedec fue el protagonista? Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y los bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. De todo. Sí. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero es semejante al Hijo de Dios. Permanece como sacerdote para siempre. Interesante. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham
le dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Muy interesante. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibe los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es descriptible la persona que bendice y es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben los hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, lo pagó por medio de Abraham. Así es, porque de él era que descendía. Qué interesante. Así mismo, sí, muy interesante. Relato. Y la manera como conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y cómo enfatiza este asunto del diezmo ligado al sacerdocio, primero al sacerdocio levítico y ahora al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo. Note, así que muchas cosas son de esclarecer y también de valorar aquí en este texto, donde vemos que la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec fue una respuesta rápida, inmediata, sin titubeo. Le dio los diezmos de todo. Y esto nos enseña acerca de cuánto tiempo atrás se remonta esta práctica que tiene que ver con el diezmo. Porque la primera mención del diezmo en la Biblia está justamente en Génesis 14, que fue la primera cita que leíamos, que es a la que hace referencia luego el apóstol allí en Hebreos capítulo 7. Y esta porción de la palabra de Génesis 14 cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia, note que estamos hablando de la primera y la última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente. Interesante. La primera vez que se menciona el diezmo es con relación a Melquisedec. La última con relación a Melquisedec, dando a entender que esto no se enmarcaba exclusivamente para el sacerdocio levítico, sino para toda la obra del Señor, para el sacerdocio de Cristo, que trasciende el tiempo y que es el que llega hasta nuestros días. Gloria a Dios por todo lo que revela su palabra. Observa también, amigo y hermano, que en la historia que se presenta aquí en la carta a los Hebreos, aquí ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por ende, el diezmo es anterior y es posterior a la peculiaridad de los levitas, como hemos enfatizado. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Ya existía antes y ahora existe después. Trasciende el tiempo porque es en la persona de Cristo, quien es el verdadero sumo sacerdote. Los demás eran solo una sombra, una figura, pero Él permanece para siempre. Tremendo, Pastor Mario. También hay otro incidente que necesitamos verlos, que es Jacob. Necesitamos ver esa experiencia de Jacob, porque registrada en el libro de Génesis, capítulo 28, 13, 14, 20 al 22. Jacob prometió a Dios que daría los diezmos de todo, pero él no tenía nada. Ajá, así es. Interesante. No tenía nada, Así pero es. él hizo una promesa a Dios: de lo que tú me des, el diezmo lo voy a apartar para ti. Exacto. Por eso yo siempre digo que no hay una cosa más bonita que diezmar. Amén. Porque la iniciativa es Dios. Así es. Y Dios no pide a nadie que le devuelva diezmo si Él no le da primero. Exacto. Por eso es que me encanta ese. Exacto. Yo no sé si los hermanos le han dado mente a eso. Pero el negocio es perfecto para el Señor y el creyente. Sí, no hay una cosa más bonita que diezmar y ofrendar. A mí me gustaría diezmar $1 millón. A mí me gustaría. Eso significa que habría obtenido 10 millones. Exacto. Porque Dios no es un Dios que anda diciéndole a la gente con un platillo en la mano: echen aquí. Busque de donde sea. Sí, échenme aquí. No, Dios no funciona así. Exacto. Dios nos bendice primero. Exacto. Él suple nuestras necesidades primero. Y luego que nos bendice, entonces dice:
como muestra de gratitud, de amor y de obediencia y de reconocimiento, y también con el propósito por lo cual Dios estableció el sistema de diezmo, que es para erradicar un problema interno que tenemos. Exacto. Entonces dice, bueno, devuélveme esto como una prueba de que tú reconoces que yo soy tu Dios. Así es. Y es interesante, y a medida que vamos profundizando en esta lección, vamos descubriendo cosas extraordinarias. Así es. Porque vamos a ver más adelante la motivación correcta para dar. Eso es. Eso es muy importante también, porque no simplemente dar. No es algo mecánico. No es algo mecánico, No. porque Caín puso la ofrenda arriba de la leña. Y grande. Y no se quemó. Exactamente. Sí, todo eso es interesante mientras estudiamos esta lección. Sí, así que ahora veamos la experiencia de Jacob, Sí. que usted había mencionado, pastor, en su comentario. Esta experiencia de Jacob es interesante porque recordemos que Jacob va huyendo, es exiliado de su casa, su hermano Esaú lo quiere matar porque arrebató una bendición por engaño. Y anoche justamente, pastor, en una congregación estaba predicando y preguntaba a la congregación, ¿pero se puede obtener una bendición con engaño? Y la hermandad al unísono respondió, no, de ninguna manera. Y yo le dije, efectivamente, él no la obtuvo. Él creyó que la obtuvo por engaño. Pero lo vamos a ver 20 años después, aferrado al ángel de Jehová, rogándole y diciéndole, no te soltaré hasta que me bendiga, porque no la tenía. Exacto. No tenía la bendición, no la tenía. Pero lo grande es que aún el aspecto material, que era el más visible, allí primariamente lo que tenía que ver con la bendición del Padre terrenal, quien se quedó con todo fue Esaú, porque Jacob tuvo que huir. Sí. Pero huyendo sin nada en sus manos, hizo un pacto de fe, una promesa de fe. Y un elemento, pastor y amigos oyentes, que muchas veces se pasa por alto, es que este pacto de fe que hace, donde le promete que le va a devolver el diezmo de todo lo que Dios le dé, pues lo hace después que Dios tiene un encuentro con él, que él tiene un encuentro con Dios, donde inicialmente Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tus padres. Note que no le dice, soy el Dios tuyo. No. Porque Dios no tiene nietos, pastor. No sé si usted se ha fijado. Cada Correcto, persona tiene que tener su relación personal con Dios. Así es. Y los hijos suyos que crecieron en esta fe, Joan y Jonathan, no son nietos de Dios, son hijos de Dios. Y cada uno de ellos tiene una relación con Dios. Entonces, Dios espera que cada uno tome su decisión, aunque haya nacido en este camino, que llegue un momento que se encuentre con Dios. Jacob nació en esta descendencia sagrada, pero no lo hacía eso automático, heredero de la bendición. Por eso Dios le dice, soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y ahora entiende el mensaje Jacob, y Jacob le dice, bueno, Señor, si tú me acompañas, me bendice, mira, te voy a dar el diezmo de todo y tú serás mi Dios. Ahora él toma la decisión. Y tú serás mi Dios. Y entonces de allí en adelante vamos a encontrar que ahora Jehová es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de los tres. ¿Pero por qué? Porque él tomó la decisión. ¿Cuándo tomó la decisión? Cuando también decidió, en reconocimiento de que era su Dios, darle el diezmo de todo. Pastor Mario, tú estás diciendo entonces que lo espiritual no se puede transferir. No. La relación con Dios tuya y mía tienen que ser personal. Exactamente. Entonces es igual también con el diezmo. Así es. Es algo personal. Así es. Por eso es que lo espiritual no se puede transferir. Uh-huh. Y hermanos queridos y amigos que nos escuchan, tu relación con Dios tiene que ser genuina, verdadera, personal, para poder comprender los misterios del plan de salvación y los misterios de este maravilloso tema del diezmo, que muchas veces el diablo se encarga de presentarlo como algo financiero. Sí, lo tergiversa el diablo como algo financiero. Porque aprovecha del ser humano, que como alguien dijo, el nervio más sensible del cuerpo humano es el que va directamente hasta el bolsillo. Y entonces, como es así, la gente siente que se está tocando una fibra muy sensible cuando lo ve en un plano que no es espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia de Jacob? En Génesis capítulo 28, del 13 al 14, y puede leernos esa primera parte, Pastor Joel,
Yo leeré la segunda parte entonces. Usted lee del 13 al 14 en Génesis capítulo 28. Es interesante porque allí va a hablar de ese encuentro, de la escalera famosa de Jacob, como se le llama, pero donde Dios le estaba diciendo, aunque tú estás huyendo, aunque falseaste, tú por tu arrepentimiento puedes reconectarte con el cielo. Aquí está la escalera, aquí está Cristo, que es el que une a la humanidad con Dios. Eso representa la escalera. Pero, ¿qué nos dicen los versículos 13 y 14 de Génesis capítulo 28? En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual está acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y del oriente al occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Por la fe ya Dios le hizo provisión de todo. De todo. Dios le dio de todo aquí, se lo estaba garantizando y sus palabras son fieles y verdaderas. Quien estaba hablando es el que mandó y existió, el que dijo y fue hecho, el que creó todo con su palabra. Podemos creer sus promesas. Él la creyó y como la creyó, note la respuesta de Jacob que aparece en los versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto o promesa delante de Dios diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La respuesta natural de un corazón agradecido, de un corazón que adora al Señor, en respuesta a la provisión que Dios había hecho, que la había hecho solo en carpeta, la había hecho en promesa, sí. Pero también es una promesa, es un voto lo que está haciendo él y le está diciendo: Dios cumple su parte, yo voy a cumplir la mía también. Dios ha cumplido contigo, amigo y hermano, amigo oyente. Dios ha cumplido, te ha provisto, te ha dado pan para comer y vestido para vestir. Entonces puedes dar la misma respuesta que dio Jacob cuando dijo: si me dieres pan para comer y vestido para vestir, si me acompaña en este viaje en que voy y vuelvo en paz, Jehová será mi Dios. Aquí está el testimonio y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Pienso, Pastor Mario, ya llegando casi al final del estudio de hoy, que si hay algún hermano de la iglesia, un amigo radioyente de esta prestigiosa emisora que quiera hacer un pacto con Dios como hizo Jacob, es una buena idea para salir de cualquier situación financiera que se encuentre. Así es. Déjame hacer un pacto. Yo recuerdo cuando era administrador en el sur, un hermano que tenía una situación financiera muy triste. Y entonces yo le dije a él que hiciera un pacto con Dios. De poner a Dios en primer lugar. Exacto, colocar esa piedra angular. Y le dije: mira, hermano, lo que usted va a hacer. Porque él lo estaba haciendo al revés. Ay. Él mismo me dijo: pastor, yo doy ofrenda después que yo saco todos los gastos. Wow. Y lo que me sobra, yo doy algo de eso. Jamás iba a resolver. Y yo le dije: mire, hágalo de otra forma. Haga un pacto con Dios de fidelidad. Y sabe, Pastor Mario, que ahí fue que nació la idea de ese programa que se llama En Paz con Dios. Correcto. Que lo hice por primera vez en el sur. Y que después cada fin de año se promueve. En Paz con Dios. Exacto. Y sabe que ese hermano tomó esa decisión. Y hoy es un hermano próspero. Gloria al Señor. Tiene su propia casa. Gloria al Dios Señor. Lo ha bendecido. Organizó su vida. Exactamente. Colocando a Dios en primer lugar. Y eso fue lo que Jacob hizo. Señor, sí. De lo que tú me des. Y yo pienso que es un buen negocio ese con Dios. Voy a poner a Dios en primer lugar. Exacto. Y el mensaje de hoy, el estudio de hoy, la lección de hoy, yo sé que Dios le está hablando a alguien. Exacto. Y Dios va a hacer maravillas y milagros. Amén. Y ese es el desafío que yo quiero dejar de mi parte, Mario, sí. cada radio oyente, a cada hermano de la iglesia. Crea esto. Amén. Pruebe esto. Amén. Póngalo en práctica. Una de las cosas que me he enseñado a mis hijos es: pongan a Dios siempre en primer lugar en todo. Amén. A Dios en primer lugar. Así es. No le duela nunca devolverle a Dios los diezmos y las ofrendas. Exactamente. Nunca. Exacto. Y hasta ahora han cumplido, Dios lo ha bendecido Amén. grandemente. Gloria a Dios. Porque eso es una promesa. Así es.
y Dios no falla, sus promesas son fieles y verdaderas. Hermano y amigo, aun cuando te arrodillas a orar, cuando vas al templo a adorar, cuando vas por las calles caminando, tú necesitas estar en paz con Dios. Tú necesitas tener paz de toda situación que te pueda atormentar, de cualquier conflicto, cualquier situación. Dios quiere que tú tengas vida y que la tenga en abundancia, no que apenas sobrevivas cada fin de mes y y Dios te ha dado la clave. Es su promesa, Dios ha empeñado su palabra. Por eso te invitamos a hacer, como dice la lección de toda esta semana, el contrato del diezmo con Dios. Y hemos estudiado en este domingo 15 de enero el tema el diezmo equivale a un décimo, con todas sus implicaciones. Y el texto a memorizar contenido en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Pastor Joel, si puedes repetirlo antes de yo orar para finalizar, recordando lo que dice allí. Traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos, y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobren y abunden. Amén, gloria al Señor. Oremos. Dios eterno, Padre de misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tu Santo Espíritu nos ha dicho en forma individual y de manera corporativa. Sabemos que en forma personal nos dice cosas que posiblemente otros no están percibiendo. Por eso te damos gracias por lo que cada uno está recibiendo en forma individual y de manera corporativa en esta enseñanza general. Gracias por esta lección, gracias por el contrato del diezmo, gracias porque en nuestra vida espiritual existe ese elemento tan importante que hace que nuestra vida espiritual no sea una religiosidad vana ni vacía, sino que sea un asunto diario, un estilo de vida que impacte cada área de nuestra existencia y que podamos ver los frutos para gloria de tu nombre. Amén. Que tu bendición se extienda a cada oyente que decida durante esta semana confirmar o establecer en su vida el contrato del diezmo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.